Me llamo David Reynolds, y desde que tengo memoria, mi única ambición ha sido servir a Dios y llevar su mensaje de amor a donde quiera que iba. Durante décadas, viajé de pueblo en pueblo y atravesé océanos, predicando tanto en humildes capillas como en grandes catedrales, ofreciendo ayuda a los cansados y esforzándome cada día por seguir los pasos de Jesús. Sin embargo, ningún sermón, ninguna reunión de oración, ni siquiera el himno más conmovedor, podría haberme preparado para lo que sucedió la noche en que mi corazón se quedó en silencio. Era domingo por la tarde, justo después del anochecer, cuando cerré el servicio en una pequeña iglesia rural, escondida tras las últimas farolas. La reunión de ese día había sido electrizante, voces que se alzaban en alegre proclamación, lágrimas de arrepentimiento que borraban años de dolor, y la sensación de que Dios obraba entre nosotros. Me sentí lleno de propósito al estrechar manos en la puerta, cada bendición de despedida reforzaba la convicción de que estaba exactamente donde debía estar. Subí a mi viejo sedán, con la esperanza de un tranquilo viaje a casa aún resonando en mis entrañas, y dejé que el eco de «Amaos los unos a los otros como yo os he amado» danzara en mi mente. La carretera frente a mí estaba desierta, el asfalto brillaba tenuemente bajo la luz de mis faros. Una brisa fresca se colaba por la ventanilla ligeramente bajada, trayendo consigo el aroma a pino y tierra, un recordatorio de que la creación de Dios estaba viva incluso en los momentos más tranquilos. Sintonicé la radio y un himno gospel milenario resonó por los altavoces, transportándome a los domingos de mi infancia, pasados aferrados a los himnarios en el banco de mi abuela. Una suave sonrisa se dibujó en mi rostro, la armonía de las voces en la radio se entrelazó con recuerdos de gracia incondicional. Entonces, sin previo aviso, una presión sorda me presionó el pecho, como si alguien me hubiera puesto una mano pesada sobre el corazón. Al principio fue solo una incomodidad, un dolor leve que supuse que pasaría si me movía en el asiento. Pero en un instante, la incomodidad se agudizó, recorriendo mi brazo izquierdo como un alambre al rojo vivo. Respiraba entrecortadamente, cada inhalación más superficial que la anterior. Mi visión empezó a nublarse, y una oleada de vértigo me hizo temblar el volante. En ese momento aterrador, reconocí la verdad, me estaba dando un infarto. Se me hizo un nudo en la garganta al sentir el pánico, pero me obligué a respirar. Tranquila, me dije. Detente. Intenté que mis extremidades reaccionaran, pero mis dedos se tambaleaban al volante, mis piernas se doblaban y el zumbido del motor parecía desvanecerse en un eco lejano. Luché por mantener la compostura, pero entonces, como si se hubiera fundido un último fusible, mi corazón dejó de latir con firmeza. La oscuridad me envolvió. Los sonidos cesaron. Mis manos se soltaron del volante, mi pie perdió el control del acelerador y ya no supe del chirrido de los neumáticos ni del crujido del metal. Toda sensación, la sacudida del impacto, el destello del árbol junto a la carretera, se borró. Simplemente existía en algún lugar entre el latido del corazón y la respiración, desligado de la carne que había habitado durante 50 años. Momentos después, o quizás vidas enteras, el tiempo no tenía sentido, me di cuenta de mi propio cuerpo desplomado contra el volante. Desde esta silenciosa posición estratégica sobre la escena, vi mi coche enclavado en una zanja poco profunda, con el capó apoyado en el tronco nudoso de un viejo roble. La radio seguía sonando aquella canción gospel, cuya melodía se perdía en el aire nocturno sin interrupción. Pero ya no estaba atado a músculos ni huesos. Flotaba allí, libre, notando por primera vez una profunda ausencia de miedo. No había dolor, ni una lucha frenética, solo una quietud envolvente. Entonces sentí que me arrastraban hacia atrás, como si la gravedad misma se hubiera invertido. Sentí una presencia detrás de mí, poderosa pero infinitamente suave. Al girarme, contemplé una luz como ninguna otra que hubiera conocido, pura y cálida, viva con un movimiento sutil, como si respirara al unísono con mi alma. No era una simple iluminación, sino un resplandor vivo que me llamaba con silenciosa insistencia. El brillo de esa luz nunca fue áspero, más bien, me acunó en su resplandor, llenando cada rincón de mi espíritu con un amor perfecto. En su abrazo, me sentí seguro más allá de cualquier seguridad terrenal, en los brazos de un amor tan profundo que desafiaba cualquier comparación. Supe, sin la menor duda, que estaba ante el mismísimo Jesús. En ese instante, mis rodillas cedieron. No fue un acto de coerción, sino de absoluta reverencia, erguirme habría sido negar el asombro que me invadió. Su mirada se cruzó con la mía, y me sentí vista, verdaderamente vista, por primera vez.
Él vio cada defecto que había intentado ocultar, mis momentos de duda, mis fracasos al no vivir a la altura de mis propias enseñanzas, las veces que había predicado el amor pero me costaba expresarlo plenamente. Sin embargo, no había condenación en sus ojos, solo una compasión infinita que llegaba a lo más profundo de mi corazón. Pronunció mi nombre, pero su voz era más que un sonido, era la presencia misma de la gracia resonando en mi interior. David, no estabas destinado a venir todavía. Hay mucho que quiero mostrarte. Abrí la boca, pero me faltaban las palabras. En su presencia, las preguntas sobre la vida o la muerte parecían insignificantes. Lo que importaba era que había decidido perdonarme, por ahora, y revelarme más de su reino. Extendió la mano y la tomé. Con nuestro toque, el círculo de luz se ensanchó y avanzamos juntos, sin esfuerzo, a través de un reino más allá de la comprensión humana. Llegamos a un lugar que solo puedo describir como trascendental. El aire mismo parecía estar vivo, cada respiración era una comunión de alegría pura y renovación. Me llenó, cuerpo, mente y espíritu, de una energía más vibrante que el oxígeno más rico, como si cada molécula llevara el latido del cielo. Me rodeaba una calidez que no provenía de la luz del sol, sino de un abrazo divino, la presencia más reconfortante que se pueda imaginar. A lo lejos, una ciudad resplandecía, un extenso tapiz de estructuras que parecía tejido de luz. Ningún ladrillo ni acero estropeaba su perfección, cada aguja relucía, elevándose en armonía con el cielo. La escala era impresionante, edificios que se extendían más allá de mi vista, pero dispuestos con tal belleza y propósito que cada elemento parecía vibrar de vida. Este no era simplemente un lugar, sino la esencia misma de la esperanza y la santidad, y supe que, en ese momento, mi viaje apenas comenzaba. Cada superficie brillaba con una luz que no provenía de lámparas ni velas, sino que parecía irradiar desde lo más profundo de la estructura misma del lugar. Se sentía como si la esencia de lo divino se hubiera tejido en cada piedra y viga. Al acercarnos, me di cuenta de que había gente reunida allí, no eran desconocidos, sino rostros que nunca había conocido en la tierra. Parecían parientes lejanos, almas que, de alguna manera, siempre había reconocido, pero que nunca había conocido en vida. Resplandecían con una plenitud indescriptible, una belleza que trascendía nuestros estándares terrenales. Sus expresiones eran abiertas y serenas, sin preocupación ni fatiga. No vi rastros de estrés ni duda, solo una alegría profunda e incontenible. Rieron juntos, se abrazaron con ternura y hablaron con una dulzura que resonó en lo más profundo de mí, despertando un anhelo que desconocía tan profundo en mi corazón. Su afecto era genuino y fluía con naturalidad. No había rastro de envidia ni resentimiento, ni recuerdo de viejos rencores. Observé a antiguos adversarios uno junto al otro, unidos no por una nacionalidad o credo compartido, sino por algo infinitamente superior. Era pura armonía, corazones unidos solo por el amor. Jesús se volvió hacia mí, con un semblante sereno pero firme, y dijo: «Esto es lo que siempre estuvo destinado a ser». Se me llenaron los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de reconocimiento, de comprender la plenitud del propósito original de Dios. Aquí no había límites, ni disputas amargas, ni ansias de ganancia ni de poder, solo un amor inquebrantable e inquebrantable. No pregunté por qué la humanidad había perdido de vista esta visión, ya lo sabía. Erigimos muros, trazamos líneas en la arena y construimos divisiones donde no las había. Elegimos el orgullo por encima de la humildad, la ambición egoísta por encima de la simple compasión. Ver lo que podría haber sido me atravesó como una cuchilla. Sin embargo, el rostro de Jesús se suavizó, su mirada se profundizó con una tristeza que me llegó al alma. «Esto es solo el principio», susurró. «Hay algo más que debes ver». La atmósfera cambió, y la risa alegre, la calidez y la luz radiante comenzaron a desvanecerse. Me sentí alejado de ese reino perfecto, aunque no era un viaje a través del espacio ni del tiempo. En cambio, el brillo del cielo se atenuó como un recuerdo que se desvanece. Descendimos, aunque no por caída, a una nueva visión, una que ni esperaba ni me atrevía a imaginar. El reconfortante resplandor ya era lejano, y aunque temblaba por la pérdida, confiaba plenamente en Jesús. Una pesadumbre me invadió al ver el mundo bajo nuestros pies, no las suaves colinas y los ríos caudalosos que una vez caminé, sino el estado desgarrado de la humanidad al descubierto. Primero vi una imagen borrosa, destellos de caos y desesperación. Luego todo se calmó, revelando un lienzo de sufrimiento pintado con gran relieve.
Las ciudades yacían en ruinas, sus calles resonaban con los gritos de los inocentes. Las llamas devoraban edificios mientras la gente huía aterrorizada. Hombres armados avanzaban con fría determinación, abatiendo a desconocidos que jamás habían conocido. Vi niños deslizándose por callejones llenos de escombros, con el rostro manchado de hollín y lágrimas, y los ojos abiertos de miedo. Vi naciones en guerra, no por justicia, sino por conquista, ciegas al hecho de que la victoria no tenía valor perdurable. El hambre acechaba por igual los campos y las mansiones, la opulencia y la miseria, una junto a la otra. En salones dorados, los ricos festejaban mientras, tras las puertas de hierro forjado, los cuerpos se consumían por la inanición. Presencié a líderes, encargados de proteger, engrosando sus arcas mientras ignoraban las súplicas de los que sufrían. Vi hogares destrozados por la traición, matrimonios destrozados por la amargura, hermanos silenciados por rencores que habían crecido desmesuradamente. Entonces, la visión se dirigió a la iglesia misma, congregaciones divididas por el orgullo, creyentes que discutían no sobre la verdad, sino sobre las tradiciones. Algunos predicaban la misericordia, pero la negaban, otros ensalzaban la gracia mientras juzgaban con severidad a los caídos. Vi a la gente aferrarse a sus Biblias al pasar junto a las personas sin hogar, con el corazón endurecido a pesar de las palabras que contenían. Anhelaba apartar la mirada, proteger mis ojos de esta agonía, pero no podía. Toda mi vida había hablado de fe y amor, ¿había entendido realmente lo que significaban? El peso de estas preguntas me oprimía el espíritu sin cesar. Mira, dijo Jesús, con la tristeza grabada en cada línea de su rostro. No era un juez distante, sino un padre afligido que veía a sus hijos herirse a sí mismos. Sentí la angustia colectiva de cada hijo no amado, cada alma abandonada y cada corazón endurecido por el resentimiento. Me invadió como un dolor profundo, pero presentía que había algo más que contemplar. Él reveló la raíz de esta ruina, una enfermedad del corazón. Vi a quienes invocaban su nombre albergando ira, resentimiento y juicio. Alzaban la voz en adoración, pero se apartaban de cualquiera que no fuera ellos. Vi a un hombre penitente de rodillas, desesperado por misericordia, solo para ser rechazado por quienes valoraban su pecado por encima de su sufrimiento. Los creyentes discutían por nimiedades, y su orgullo erigía barreras donde la gracia debería haber reinado. Incluso vi momentos de mi propia vida, momentos en los que había enseñado sobre el amor, pero lo había retenido, ocasiones en las que juzgué en silencio en lugar de tender una mano. Comprenderlo me aplastó. Jesús habló de nuevo, han olvidado mi gran mandamiento. Supe de inmediato que se refería al amor, sin leyes, sin ceremonias, sin muestras externas de piedad, solo amor genuino y sacrificado. Ese amor debe ser activo, ver a las personas como Dios las ve, acercarse a los quebrantados, ofrecer perdón antes de que se lo pidan, dar sin esperar nada a cambio. Sin embargo, habíamos reorientado el cristianismo hacia reglas y apariencias, perdiendo la sencillez y el poder del amor incondicional. Me volví hacia él y con voz temblorosa, susurré, ¿qué puedo hacer? Sus ojos, llenos de compasión y urgencia, se encontraron con los míos. Debes regresar y decírselo. Mi corazón latía con fuerza. ¿Regresar? Pero ya he pasado al más allá de la muerte. No dijo nada, pero su tranquila certeza lo decía todo. Aún no era mi hora, mi misión no estaba completa. Si regresaba, no sería el mismo. Debía revelar la verdad que había visto, que el corazón de Dios se rompe ante la división y el orgullo, que Jesús nos llama a la misericordia, no a debatir teología, que la verdadera fe se vive con humildad, servicio y amor sacrificatorio. Mientras se preparaba para mostrarme una última visión, la que sellaría este mensaje para siempre en mi alma, me preparé. Comprendí con absoluta claridad lo que debía hacer, y supe que el mundo nunca volvería a ser el mismo una vez que llevara esta revelación de regreso. El amor era más que una invitación amable o un pensamiento fugaz. Era el vínculo mismo de la creación, el único poder capaz de romper las ataduras de la angustia, la desconfianza y la desesperación que habían aprisionado a la humanidad con tanta fuerza. Mientras estaba allí, absorbiendo el peso de su revelación, Jesús levantó la mano una vez más, y el panorama ante mí se transformó. Atrás quedaron las imágenes de conflicto, hambruna y hogares destrozados. En su lugar aparecieron almas individuales, rostros grabados con historias de adversidades, hombros encorvados bajo cargas invisibles. Entonces me di cuenta de que estos eran los que el mundo había abandonado.
En una habitación con poca luz, un hombre estaba sentado, desplomado contra las paredes descascarilladas, con botellas vacías esparcidas a su alrededor como soldados caídos. Su mano temblorosa se cernía sobre otra bebida, desesperado por calmar el dolor implacable de su mente. Sentí su agonía, como el autodesprecio se había convertido en su compañero constante. Anhelaba liberarse, pero el mundo ya lo había condenado como irredimible. Los transeúntes apartaban la mirada, susurraban juicios tras él, pero nadie reconocía realmente su dolor. Solo Jesús habló, con voz firme: ámalo. La escena se transformó en otra. Una niña acurrucada en el frío suelo de un refugio abarrotado, abrazada a sus rodillas. Había huido de un hogar abusivo, un lugar donde el miedo era su único amigo, y ahora se encontraba sin refugio ni esperanza. La sociedad había escrito su historia antes de que pudiera contarla, presentándola como un problema en lugar de una niña asustada que anhelaba compasión. Nadie se detuvo a escuchar el clamor de su corazón. Ámala, la instó Jesús. Entonces vi a un hombre abrumado por su propia crueldad. Había infligido heridas más profundas que cualquier espada, traicionado la confianza y dejado corazones rotos a su paso. El desprecio seguía cada uno de sus pasos. El mundo se negaba a concederle siquiera una segunda mirada. Jesús se volvió hacia mí, con los ojos encendidos de suave intensidad: perdónalo y ámalo. Dudé. Señor, ¿cómo podemos amar a alguien que ha hecho tanto daño? En ese instante, sentí la profundidad de su mirada penetrar en mi alma. Recordé todos mis errores, momentos de debilidad, veces que me había alejado, cuando había dejado que el orgullo o el miedo dominaran mis acciones. Sin embargo, su amor nunca flaqueó. En esa verdad, encontré la respuesta. La visión se expandió aún más, revelando lo que aún podría ser. Presencié a personas que elegían la compasión en lugar de la condenación, a familias que reconstruían vínculos no por perfección, sino por la decisión compartida de perdonar. Desconocidos se arrodillaban junto a las personas sin hogar, los adictos, los marginados, no con condescendencia, sino con un amor genuino y vivificante. Las congregaciones dejaron de lado sus rivalidades y disputas doctrinales para trabajar juntas en el servicio. El mundo distaba mucho de ser perfecto, pero comenzaba a sanar, porque el amor había pasado de la teoría a la práctica. La voz de Jesús interrumpió mi asombro, serena pero con un toque de urgencia: debían elegir ya, pues el tiempo se les escapaba. Lo miré desconcertada. ¿Qué quieres decir? Me dejó sentir la presión de la decisión, un momento en el que toda la creación pendía del filo de la navaja, entre la renovación y la ruina. Si no cambian, el sufrimiento se profundizará, advirtió. Sus palabras no eran una amenaza, sino una súplica: el amor es el remedio, pero si la humanidad se aleja, las heridas solo crecerán. Una llama se encendió en mi interior. Tenía que regresar, llevar este mensaje a un mundo que se había vuelto sordo al poder del amor. Pero comprendí que las palabras por sí solas no bastarían, necesitaban ver el amor encarnado en hechos. Volveré y se lo diré, dije con voz firme. Él asintió, y sentí una atracción, un suave tirón que me alejaba. Mi tiempo allí se acababa. Antes de que la visión se desvaneciera, una certeza persistía: no podía regresar sin cambiar. Todo en mí debía transformarse. Al cambiar la luz, una oleada de dolor me invadió. ¿Cómo podía abandonar ese lugar de paz perfecta y amor infinito? Nunca había conocido tanta plenitud, sin dolor, sin fatiga, sin carga. Mi corazón se sentía ligero por primera vez. Jesús me miró con compasión y comprensión. No lo recordarás todo de una vez, dijo con dulzura, pero con el tiempo, el recuerdo aflorará. Sus palabras fueron un bálsamo de consuelo y misterio. Anhelaba preguntar más: ¿qué se me escaparía? ¿Cuándo volvería la claridad? Pero la atracción se hizo demasiado fuerte. Un dolor repentino me golpeó el pecho al ser jalado de vuelta a mi cuerpo. La serenidad celestial se desvaneció, reemplazada por el aguijón del aire frío y el dolor muscular. Me ardían los pulmones al inhalar con fuerza, con la piel resbaladiza por el sudor y la lluvia. Al abrir los ojos, vi rostros frenéticos y luces destellantes. Unas manos me sujetaron, paramédicos presionando monitores contra mi pecho. «Está respirando», exclamó uno. Pensábamos que se había ido. Aunque yacía en una cama de hospital, desconcertado por el tiempo transcurrido y dónde estaba, una verdad me impactó:
lo recordaba todo. Las palabras de Jesús resonaron en mi alma, había sido enviado de regreso con una misión. La recuperación fue lenta, pero mi mente rebosaba de claridad. El mundo que me rodeaba, el susurro de las hojas, el murmullo de las voces, la calidez de la luz del sol, me resultaba familiar y nuevo a la vez, porque había cambiado para siempre. Cuando se lo conté a mi familia, me escucharon en silencio, atónitos. Mi esposa lloró a mares, los ojos de mis hijos reflejaban asombro y duda. Mi hijo menor susurró que debía haber sido una alucinación, el cerebro sin oxígeno, la ciencia es ciencia. Asentí, imperturbable. Sé que parece imposible, les dije, pero nunca he estado tan seguro de nada en mi vida. Puede que les cueste creer, pero no puedo perder ni un solo momento. Compartiré este testimonio con mi congregación y más allá, no con sermones altivos, sino con actos de amor, porque solo viviendo esta verdad el mundo puede elegir el camino de la sanación, la redención y la esperanza. El domingo siguiente amaneció con un silencio sepulcral mientras me dirigía al púlpito. Reconocí todos los rostros de la congregación, la joven pareja cuyos votos había sellado, los padres que habían llorado en mis brazos al confiarme a su recién nacido, los amigos que se habían apoyado en mí en su dolor y habían hallado consuelo en la oración. Había predicado cientos de sermones allí, pero hoy me sentía diferente. Hoy no solo estaba enseñando las Escrituras, llevaba un mensaje directo de Jesús mismo. Con el corazón latiéndome con fuerza, comencé a hablar de lo que había soportado, el repentino dolor de la muerte, la admiración de estar en reinos de luz pura y la voz de Cristo llamándome de regreso, no con promesas dulces, sino con una súplica solemne y urgente. Mientras recordaba el vívido esplendor del cielo y la amorosa, pero a la vez terrible, advertencia que había compartido, observé las reacciones de la congregación en la sala. Algunos se aferraban a sus himnarios como si fueran salvavidas, mientras las lágrimas trazaban silenciosos caminos por sus mejillas. Otros se cruzaron de brazos, frunciendo el ceño con duda mientras intercambiaban miradas inquietas. Unos pocos susurraron amén en voz baja, la palabra transmitía fugaces alientos de esperanza. Cuando me quedé en silencio, una quietud imponente se apoderó del santuario. Entonces, desde la primera fila, se alzó una voz trémula, una mujer a la que había bautizado años atrás, ahora de pie, con los ojos brillantes de profunda convicción. Pastor, dijo, con la voz llena de lágrimas, creo cada palabra. Hizo una pausa, armándose de valor. Y ahora veo que he estado viviendo tan por debajo de lo que Cristo quería. Su confesión rompió el dique. Otra voz, luego otra, y pronto la gente estaba de pie, temblando al mencionar sus propias fallas, el orgullo que había endurecido sus corazones, la amargura que se había enconado en secreto, las veces que habían preferido el juicio a la compasión. Vecinos que habían adorado juntos durante años, pero nunca se habían conocido realmente, ahora se abrazaban, pidiendo perdón y ofreciendo misericordia. No todos fueron conquistados en ese momento, algunos se quedaron aún a la sombra del escepticismo. Sin embargo, el ambiente mismo había cambiado. En las semanas siguientes, presencié una transformación más genuina que en todos mis años anteriores de ministerio. Familias distanciadas se reencontraron entre risas y lágrimas. Viejos resentimientos se disolvieron en sinceras disculpas. Nuestra iglesia, antes fragmentada por pequeños desacuerdos, se unió en torno a un único propósito, amar sin condiciones y servir sin expectativas. Quedó claro que este movimiento no se trataba de mis palabras ni de mi púlpito, era el mensaje de Jesús, vivo y activo entre nosotros. Aún así, no podía descansar. La enormidad de lo que había visto, la radiante presencia de Cristo, la inimaginable belleza del cielo y el marcado contraste de la división terrenal, me oprimía el alma con fuerza. Su advertencia había sido apremiante, el mundo se tambaleaba al borde del precipicio y el tiempo se escapaba. Al principio, creí que mi llamado se limitaba a nuestra congregación. Si lograba impulsar este tipo de renovación aquí, pensé, tal vez habría cumplido mi misión. De hecho, el cambio floreció entre quienes acogieron el mensaje. El orgullo dio paso a la humildad, el rencor a la gracia, y los corazones antes fríos a la calidez y la comprensión. Sin embargo, incluso mientras me regocijaba, observé una respuesta diferente, algunos desestimaron mi testimonio como un sueño, un destello de luz tras una neblina casi mortal. Otros asintieron cortésmente, pero siguieron adelante como si nada hubiera cambiado. Y algunos retrocedieron con abierta hostilidad,
ofendidos de que el amor, incluso la idea de que el perdón pudiera transformar los destinos, pudiera tener verdadero poder. Fue entonces cuando comprendí, este mensaje no podía limitarse a los muros de la Iglesia ni a quienes ya se consideraban creyentes. El amor trasciende la religión, es el pegamento mismo de la creación, la fuerza capaz de sanar toda herida, restaurar todo corazón roto y reconciliar toda división. Jesús no me había enviado de vuelta solo para confirmar la realidad del cielo. Me había confiado una súplica, una última oportunidad para que la humanidad eligiera un camino diferente antes de que fuera irreversiblemente demasiado tarde. A mi alrededor, sentía como la tensión aumentaba, vecinos enfrentados, familias divididas por la amargura, desconocidos alimentando la discordia con palabras descuidadas. El odio ya no acechaba en rincones ocultos, se extendía abiertamente por los titulares y las redes sociales, contaminando conversaciones tanto en hogares como en salas de juntas. No conocía la forma exacta del sufrimiento que se avecinaba, ni cuánto tiempo quedaba, pero la trayectoria era clara. Cada momento vivido en la ira, cada acto de egoísmo, cada negativa a amar, devoraba el futuro que aún podíamos construir. Sin embargo, la esperanza persistió. El mismo amor que me había atraído al esplendor del cielo seguía esperando en cada puerta, en cada corazón. Fue una decisión radical y valiente que no podía imponerse, solo ofrecerse y recibirse. Así que decidí llevar este mensaje más allá de los servicios dominicales. Hablé en auditorios escolares, lo susurré en pasillos de hospitales, lo proclamé en esquinas y en mesas abarrotadas. Le dije a quien quisiera escuchar que el amor no es debilidad, el perdón no es locura y la misericordia no se gana, sino que se da libremente. Muchos se alejaron. Algunos se burlaron. Pero otros lloraron, me estrecharon la mano y prometieron vivir de otra manera. Y me aferré a esta verdad, aunque un solo corazón despertara, aunque una sola vida fuera rescatada de la oscuridad, el esfuerzo valió cada instante, porque este es el camino de Jesús. Ahora te hablo directamente, no esperes. No creas que tienes un mañana para dejar de lado el amor por el orgullo, la venganza o la indiferencia. No permitas que la amargura se arraigue en tu alma ni que la ira defina tus días. El reino de los cielos no es una promesa lejana, es una realidad presente, más gloriosa que cualquier visión terrenal. Sin embargo, su poder solo cobra vida cuando elegimos encarnarlo con nuestras acciones. El último encargo de Jesús resuena en mi corazón cada día: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Si este mensaje despierta algo en ustedes, compártanlo. Compártanlo con alguien que necesite esperanza. Y si anhelan más de lo que he visto y oído, quédense cerca, escuchen atentamente y dejen que el amor guíe sus pasos. El mundo se encuentra en una encrucijada, y la decisión es nuestra. ¿Elegirán el amor?